Take me back to the garden. Lead me back to the moment I heard your voice. Take me back to communion. Casado con una uruguaya que tiene sus hijos, como decimos, de tercera cultura, ¿no? Tiene ahí dos hijas y un varoncito, así que él va a comentarnos un poquito más. Está actualmente ahí en Villarrica, están recién mudados, una locura, después que nos comente ahí, ellos están mudándose de propiedad, así que le agarró toda la mudanza, ahí con webinars, con un montón de desafíos que tiene también, pero me encanta, cada vez que hemos hablado con él, es como tiene tanta profundidad, pero tiene, no sé, si tenemos dudas de algunas cosas, siempre vamos a Julio. Sí. ¿A qué le preguntamos? Ah, Julio sabe de eso, Julio sabe de otro. tiene mucho conocimiento. Así que la verdad es un placer y un privilegio tenerte en nuestro webinar hoy día, Julio. Así que le dejamos toda la libertad ahí para que puedas compartirnos este poquito de todo lo que han vivido y todo lo que trabajan también acá. ¿Sí? Hola queridos amigos, saludos desde acá, desde Villarrica, en la región de la Araucanía. Es una bendición poder ver a varias personas que conozco, que quiero, que aprecio muchísimo, ¿sí? Y que tenemos años trabajando dentro de la extensión del reino de Dios. Y Dios puso 2 versículos en mi cabeza. Y de esos 2 versículos quiero hablarle esta noche. Se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 28 y verso 29. Repito el texto. Colosenses, capítulo 1, verso 28 al 29. El texto dice, por favor, tome nota, en la nueva versión internacional, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Cuando yo leí ese texto, el Señor me dijo, tú no eres un error, tú no estás cometiendo un error. Te quiero aquí donde estás. Te necesito aquí donde estás. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender que un consejero cristiano, ¿ya?, no da consejos. Nosotros no damos consejos. Esa es la primera revelación. Si uno es existencialista, uno dice, bueno, yo he aprendido y por experiencia yo te puedo decir esto, lo otro. Y la realidad real es que no somos existencialistas, somos cristianos, somos cristocéntricos. Un consejero racionalista te puede hablar de lo que sabe, de lo que discierne, de lo que tiene en la razón. Pero el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. No es solamente razón. Y hay sentimientos que la razón no siente, ¿ya? Y hay pensamientos que el corazón no entiende. Entonces eso es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Que la gente quiere sentir con la cabeza y quiere pensar con el corazón. Y estamos equivocados. Pero eso no es nuevo, eso es viejo. Eso es de los tiempos de Jeremías. La palabra de Dios dice en Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, nuestro corazón tiene engaño, pero nuestro corazón también ha perdido la facultad natural por la cual existe, está pervertido. Entonces nosotros queremos razonar con el corazón. El corazón no es para razonar, es para sentir. ¿Me sigue hasta acá? La mente es para razonar. Pero cuando estamos en el racionalismo, queremos sentir con la mente. Es imposible.
Entiendo que un ciego puede ver con los oídos, pero los oídos fueron creados para oír, no para ver. Yo sé que hay personas ciegas que ven con el tacto, ¿ya? Pero estamos hablando que no puedes ver un color con el tacto. Porque es pervertir, es cambiar la función natural por la cual Dios creó algo. Entonces, cuando todos nosotros nos convertimos, que ese es el léxico cristiano que ocupamos, ¿ya? La pregunta es, ¿nos convertimos en qué? ¿Ya? En verdad tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestra mentalidad, nuestros valores y principios. Tenemos que tener una metanoia, un cambio en nuestro ser interior. Tenemos que dejar de vivir para odiar y comenzar a vivir para amar, que son dos sistemas de vida completamente diferentes. Entonces el Señor me habló y me dijo, primera cosa, lo que dice este texto, y sabemos que Dios es su palabra. Este texto nos enseña a todos nosotros que a Cristo se le predica, se le enseña y se le aconseja. El mejor consejo que una persona puede recibir es, usted necesita de Jesús. Usted necesita a Cristo en su vida. Usted necesita que Jesús sea Señor de su vida. Usted necesita que el Espíritu Santo guíe su vida. Usted necesita que Jesús sea parte de su matrimonio. Que Jesús sea parte de su familia. Usted necesita que Dios edifique su vida. ¿Me sigue hasta acá? Nosotros podemos guiar a una persona a perdonar, pero nadie va a perdonar si primero no se siente perdonado. Y la única manera de sentirse perdonado es que se arrepienta, que se convierta de sus pecados, que acepte el perdón de Dios. Y ahí se puede sentir perdonado. Y una persona que es perdonada, y es perdonada por gracia, puede extender perdón a otras personas. ¿Me sigue? ¿O es muy tonto lo que digo? Dijo la comadre de Virgin Mobile, ¿ya? Entonces, primera cosa que yo me tuve que hacer las preguntas típicas que uno aprende en el método de estudio inductivo con respecto al texto, ¿ya? ¿Quién hizo a qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué resultado? Entonces, la primera cosa que noté es que Pablo está hablando de su ministerio. Entonces, la primera revelación que tuve ese día es que consejería es un ministerio. Es un ministerio. Y es algo que está en la Biblia. El ministerio de consejería nace de la Biblia. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, primera cosa es, ¿y por qué tengo que tomar una FMC? Porque es un ministerio. Es una capacitación ministerial. No es una capacitación técnica. No es una capacitación laboral. Es una capacitación ministerial. Amén. Entonces, se trata de Jesús. No se trata de mis capacidades. No se trata de mi programa. Se trata de lo que Jesús quiere hacer con una persona. Entonces el apóstol Pablo define 3 funciones del ministerio apostólico. Y usted me va a decir, pero el apóstol no es el jefe del profeta, y el profeta no es el jefe del pastor, y el pastor no es el jefe. No. Nosotros estamos a veces bien lejos de la verdad. Por ejemplo, nosotros en la iglesia local llamamos a un pastor, y eso está bíblicamente incorrecto, porque deberíamos llamarlo o diácono, o anciano, u obispo. En la Biblia no hay líderes cristianos. En la iglesia no hay líderes cristianos. Hay diáconos, hay servidores. ¿Me sigue hasta acá? Hay ancianos o presbíteros.
en griego, presbústeros, ¿ya? Son servidores. Y hay ancianos y ancianas, o sea, hay presbísteros y presbústeras. Mal traducido hoy en día, pastores y pastoras, ¿ya? Y yo miro lo que se le pide a una pastora y se la pusieron bien pesada, ¿eh? Pobre mis hermanas pastoras. Dice, y que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Se imagina un momento de consejería pastoral? Pero pastora, usted quiere que ame a mi marido y mi marido tiene un olor a pata terrible. ¿Cómo lo amo? ¿Me sigue hasta acá o no? Segundo, sino obispo. La palabra obispo, episcopoi, en griego significa supervisor. Es el que supervisa, ¿ya? Es el que gestiona. Ahora, hay distintos tipos de diáconos, ancianos y supervisores. Como diría un querido amigo mío, que fue estudiante nuestro en Pichilemu, Dionisio, parafraseando a él, se puede decir que hay ministro de un tipo y hay ministro de otro tipo, pero nunca te dice cuál. Entonces, básicamente, podemos decir que hay diáconos que son profetas, hay diáconos que son pastores, hay diáconos que son evangelistas, hay diáconos que son maestros y hay diáconos que son apóstoles. Ahora, la palabra misionero no está en ninguna Biblia. Me dijo un hermanito, no, pastor, pero sí, mire, primer viaje misionero de Pablo. Y yo oré la oración antihereje, esa que usted ora en el corazón y dice, Señor, vos te lo llevas o yo te lo mando, Padre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me entiendo o no? Entonces, es la oración pentecostal que dicen en muchas iglesias en Chile, acoraza a tu siervo Padre, ¿me captan? Es la misma, solamente que con otras palabras. Entonces, la palabra bíblica, el término bíblico para misionero es apóstol, que significa enviado, alguien que tiene que estar disponible para salir, alguien que tiene que estar disponible para viajar, alguien que tiene que estar disponible para ir. Ese es el concepto. Y Pablo dice, ¿qué hace un misionero? No solamente viaja y se toma fotos y selfies en lugares lindos. Yo la verdad, gente linda, sí, le voy a contar un secreto. Llevo 23 años en misiones, ¿sí? Y ¿saben qué? Yo quisiera saber en qué lugar del mundo los chicos de Jucún van y se toman fotos tan buenas. Yo creo que hacen como hace Jucún Punta Arenas, que ponen un fondo nomás de pantalla. Yo fui a Brasil, hermano. Jamás toqué la arena de Copacabana. Entré a unos lugares que teníamos que entrar así como Michael Jackson, como para atrás, pensando que nos íbamos yendo. Había que entrar, uno llegaba al límite de la favela y había que tirar 3 tiros al aire para entrar con 3 tiros de ventaja, ¿me entiende o no? ¿Me sigue hasta acá? Me acuerdo que cuando se convirtieron 5 personas en la favela de Lixão, queremos renunciar a nuestro viejo hombre, me dijo unos morenazos grandotes, y me trajeron una K-47, unas pistolas, una cosa, ¡pah! Y yo veo misioneros haciendo misiones en Brasil, papá es bueno, y unas playas de fondo. ¿Sabe que yo esa playa la vi antes de aterrizar en Brasil porque el motor del avión se había roto y estábamos dando vuelta en el aire, ¿me capta o no? Pero después no lo vi más. Oiga, fui a la República de El Salvador y dicen que ahí hay unas enormes así langostas para comer. Hermano, lo único que a mí me comieron fueron los zancudos y las hormigas, nada más, ¿me entiendo o no? No, vamos a Argentina. Argentina es tierra del asado. Polenta de día, polenta al mediodía, polenta de noche. Me sigue hasta acá. La única vez que vi carne
Fue cuando fuimos a evangelizarle a un carnicero. Ahí vi la carne, nada más. Recuerdo que he estado varias veces ahí en la 8ª región. Tengo amigos en la 8ª región. Una bendición. Recuerdo la primera vez que llegué, un día entero caminando entre los cerros para predicar en una iglesia. Bajamos de ahí, salimos a las 6 de la mañana, volvimos a las 9 de la noche. Y la pastora me dice, pastor, ¿quiere comer un pavito? Y yo le dije, amén, gloria a Dios, vamos a comer carne, un pavito. Y me dice, ¿y lo quiere grande? ¿Quiere una porción grande o una porción chica? Y yo le dije que sea grande. Y me traen harina tostada con agua. ¿Sabe que hacía tanto frío que cuando yo clavé la cuchara en esa cosa, se torció la cuchara, hermano? Y me dijo, ¿no le gusta el pavito? Yo le dije, creo que el pavo fui yo para pedir la porción. ¿Me capta? Entonces, un misionero tiene 3 funciones: proclamar, enseñar, aconsejar. Si usted está leyendo en la Biblia Reina Valera 60, no dice aconsejar, dice exhortar. Y tenemos, con la palabra exhortar, tenemos un cuco más grande. Y ese cuco es que, por ejemplo, uno antes, en los 90, en los 80, uno era líder de jóvenes, de adolescentes, o como yo, encargado de la iglesia. Yo a los 13 años de edad fui nombrado encargado de la iglesia por el 97% de los votos. 13 años de edad, encargado. Era encargado de la limpieza de los baños de la iglesia, pero era encargado. Entonces uno iba a ver al pastor, y antes ir a ver al pastor no es como ahora, ¿ya? Que el pastor te viene a ver, que el pastor te hace el Zoom, que el pastor te visita, que el pastor te manda un WhatsApp. No era así. Antes, cuando el pastor te llamaba a la oficina pastoral, ¿ya? Entonces la oficina pastoral era una suerte así como ir a la casa del conde Drácula, ¿me entiendes? Una cosa así. Y uno iba clamando, que no me rete, que no me eche de la iglesia. Y uno comenzaba así como antes de bautizarse, comenzaba a pensar, ¿qué pecado cometí? ¿Dónde estará mi iniquidad? He aquí muerto soy. Me capta, una cosa así era. Entonces, cuando uno llegaba a la oficina del pastor, normalmente había otro fulano que estaba saliendo de la oficina del pastor. Entonces, tú ya sabías cómo te iba a ir. Porque si veías que el compadre venía todo transpirado y blanco, tú dices, socorro, Señor, misericordia. Y tú, a pesar que lo veías al compadre que salía así machacado, ¿me capta? Uno agarraba, lo miraba y hacía una tonta pregunta. ¿Y cómo te fue? Y tú lo ves que estaba saliendo mal, ¿me entiendes o no? Y había una respuesta espiritual. Decía, el pastor me exhortó. ¿Ya? Levanta su manito a cuánto recibieron la exhortación. ¿Sí? Sobre todo si uno era moquero, ¿sí? Si uno no se daba cuenta, era medio pavo, se metía la pata, peor todavía, ¿sí o no? Entonces, para nosotros, exhortación significa me retó, me disciplinó, me dijo algunas verdades que no quería enterarme de mí mismo. ¿Me capta o no? Pero la palabra, bueno, este texto no está escrito en español ni en portugués, tampoco en albanés, mi querido hermano. Tampoco en mapuzungún, ¿ya? Tampoco está escrito ahí en la lengua de los Kaweshkar, en el sur del mundo. Originalmente está escrito en griego. Dice que la función de un apostolos, de un misionero, son 3. Dice que a Cristo catángelo, a Cristo hacemos didascó y a Cristo hacemos noxitio. Catángelo, que se traduce como proclamar, predicar, evangelizar, básicamente significa gritar, anunciar, hacer publicidad, hacer el mayor ruido posible, la mayor propaganda posible. Eso hoy en día se llama evangelizar.
hacer público a Cristo, dar a conocer a Cristo. Y el evangelismo es una de las partes esenciales del discipulado. No puedes discipular a una persona que no aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Porque el ser humano no puede cambiar al ser humano. ¿Me sigue? Solo la palabra de Dios puede cambiar a una persona. Pero para eso la persona quiere ser cambiada. Cristo nos enseñó: si alguno quiere ser mi discípulo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe por qué estamos en Jucum? Porque queremos. ¿Me entiende? Primera del Gaucho 1:1, sarna con gusto no pica. Si usted está aquí porque usted quiere. Me acuerdo que un día, después de 3, 4 años de misiones, ¿ya? Yo dije, me voy. Y me acuerdo que un querido hermano me dijo, si quieres andarte, ite nomás. Mira, no hay llave en la puerta. Ni picaporte había en la puerta de la misión. Yo pensé que era porque éramos pobres. No, es por propósito. Nadie está obligado. Vaya nomás. Me sigue hasta acá. Vaya nomás. Tranquilo, vaya. ¿Sabes? Primero y principal, se proclama. Y ahí uno escoge si quiere o no quiere el producto. Entonces viene la segunda parte del discipulado, la didascó. ¿Sí? Mira, no dice didascalia. Didascalia es una enseñanza más depurada, de principios. El didascó es enseñar cosas útiles o predicar cosas útiles. No tiene que ver tanto con teología, no tiene que ver con homilética, hermenéutica, epiléptica, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con valores, tiene que ver con vida práctica. Como el apóstol Pablo nos enseña, añadid a vuestra fe virtud. ¿Ya? La virtud significa vivir de acuerdo a ciertas normas, vivir de manera correcta. Eso, hoy en día, nosotros le llamamos discipulado. Pero ojo, ni siquiera nosotros como Jucum tenemos que hacer un discipulado institucional. Tenemos que pegar mucho ojo a eso. ¿Sabe que como pastor bautista hice mucho discipulado institucional? Hice formación institucional, pero no discipulado, porque el discipulado es general. Entonces, lo que se hace en el discipulado es, se forma un obrero para Cristo. Entonces, un obrero de Cristo puede trabajar en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, puede trabajar en Chile, en Argentina, en Albania, ¿me entiende? Es un obrero, no es una persona para tal cosa. El discipulado tiene que ser genérico, tiene que ser universal. En el Nuevo Testamento se le llama sana doctrina. La sana doctrina, alguien lo definió en el año 1837 de esta manera. Dijo, ¿qué diferencia hay con estos otros hermanos? Y él dijo, he notado que en el 96% de los principios que hemos discutido durante 10 días, pensamos exactamente igual. Después de esos 100 principios que hemos discutido, hemos descubierto que en 3 de esos principios, ni ellos ni nosotros tenemos la respuesta. Y hemos descubierto que hay uno de esos principios en los cuales discrepamos, somos completamente diferentes. Si nosotros como cristianos dejamos de lado ese 1% en el cual yo no creo igual que mi hermano,
nos vamos a topar con la sana doctrina, que es el 99% de nuestros principios de vida. ¿Me capta acá o no? En cierto sentido, se puede decir que tenemos divisiones por falta de discipulado, porque tenemos una muy buena formación institucional, pero un pésimo discipulado de obreros. Y el mandamiento es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Me capto o no? La tercera cosa que hace un misionero es nutsitio, que se traduce como aconsejar o exhortar. Nutsitio significa acariciar el corazón de alguien, darle fuerzas a alguien, fortalecer a alguien, orientar, levantar a alguien. Ahora, el aconsejar no se puede hacer sin la obra del Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo, ¿ya?, tiene un título. Se lo llama el Consolador. En griego se dice paráclito. Significa abogado, consejero, consuelo o fortaleza. Es el que se para al lado tuyo para defenderte, para protegerte, para sustentarte y para darte fuerzas. Ahora tú me dices, pero entonces consejería no tiene que ver con la iglesia local. Para nada. La obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, la obra de consuelo que produce el Espíritu Santo, se dice paraclesis, que significa para la iglesia. ¿Me sigue hasta acá? Entonces es una tarea de la iglesia, en general, proclamar, enseñar y aconsejar. Y un misionero es parte de la iglesia. Yo nací en otro país, vengo de otra cultura, pero soy parte de esta iglesia local que es Chile. ¿Me entiende? Primero porque la iglesia chilena me adoptó como parte de ella, pero yo también adopté la iglesia chilena como parte mía. Recién decían que tenemos hijos de tercera cultura. Bueno, por lo menos algo de cultura tienen, ¿me entienden, no? Tengo 3 hijos que están viviendo 3 realidades diferentes. Tengo una en la universidad, la otra está terminando su educación secundaria, su liceo, y el más chico está en la primaria. Tengo una hija uruguaya y tengo un hijo chileno y una hija chilena. Así que imagínese usted cómo es la mesa frente al televisor cuando juega Uruguay, porque tengo una esposa uruguaya, una hija uruguaya, que le gusta el fútbol, contra Chile, y los otros 2 chilenos también les gusta el fútbol, y sucede que el árbitro es argentino, y a mí no me gusta el fútbol. Así que eso es para otro tema, ¿sí? En otro webinar podemos hablar de situaciones de mediación familiar intercultural, ¿ya? Entonces, amados, es parte de las misiones. Yo tengo un llamado a hacer consejería en misiones. No, señor. Usted tiene un llamado a evangelizar, discipular y aconsejar. No. Pero mi tarea solamente es evangelizar. Pero también tienes que discipular. Si tuviste hijos espirituales, hazte cargo. Fórmalos, discipúlalos, edúcalos, aconséjalos, no los abandones. No, pero mi tarea es evangelismo. Yo evangelizo en las calles, en los barrios, y caleta de volados se convierten, ¿sí? Dejan las drogas. Y ahí viene el problema, no sabe dónde la dejaron. Amado, discipúlalos. Discipúlalos. Porque es emocionante ver que una persona dice, acepto a Cristo. Es increíble. Pero no te vuelvas adicto a eso. Tienes que ser responsable después de ir
en el día malo, cuando la persona toma cuenta que no tiene pega, que no tiene estudio, que tiene hijos fuera del matrimonio, y necesita saber cómo vivir con eso. Y la persona va a comenzar a tomar decisiones basado en lo que tú le enseñaste. Pero va a haber cosas que le van a salir bien y va a haber cosas que le van a salir mal. Y ahí es donde también necesitas pasar tiempo escuchando cómo está, alentándole, animándole. ¿Sabe cuántos pastores, cuánta gente he escuchado decir, pero eso es perder el tiempo? Justamente, amar es perder el tiempo. Hacer consejería es dar tu tiempo a otra persona. Y nadie te puede pagar por tu tiempo. Porque el tiempo que tú das, nadie te lo va a devolver. Lo más valioso que puedes dar a una persona es tu tiempo. Como manda la Escritura, reíd con los que ríen, llorad con los que lloran. Ahora bien, ¿por qué lo hacemos? Sí, porque es parte del ministerio. Pero dice, con este fin trabajo y lucho. Hay veces que servir al Señor es un trabajo. Y los trabajos suelen resultar aburridos. Alguien dijo, probar nuevos sabores de helado es maravilloso. Pero si alguien dice, mi trabajo es probar nuevos sabores de helado, cambió todo. Y eso es alguna de las cosas que necesitamos enseñar a nuestros obreros. El obrero que está formando en la iglesia, en el ministerio evangelístico, en la ONG cristiana, en la organización o corporación misionera donde estás. ¿Sabe? No todos los días servir al Señor es una aventura. Hay veces que te aburres, hay veces que te cansas, hay veces que es repetitivo. La pregunta es, ¿vas a estar o te vas a ir? Y ahí es donde el reino de los cielos es de los valientes, porque ellos arrebatan el reino. Por eso un obrero necesita tener persistencia, perseverancia. Amén. Pero hay veces que el ministerio no es un trabajo, es una guerra, es una lucha. Y es muy diferente, por ejemplo, abastecer agua en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Ahora mismo nosotros estamos teniendo una guerra contra el COVID. Y usted se da cuenta lo que es, tiene imposibilitados los movimientos. Hay veces que usted va al supermercado y no están todas las cosas que usted necesita. En una guerra es así y peor. ¿Sabes que hay veces que en el ministerio es una guerra? Hay veces que no hay cosas. Sí, nosotros nos mudamos, qué lindo moverse, qué lindo irse a otro lugar. Pero, por ejemplo, anoche a nosotros se nos cortó el agua 27 veces. Esta mañana se nos cortó la luz 5 veces. Se vuelve una guerra, una lucha. Entonces necesitamos entender que un obrero tiene que ser para las dos situaciones, tiene que saber trabajar en tiempos de paz, en tiempos de rutina, en tiempos donde todo es metódico, pero también hay que saber trabajar en tiempos que nada es seguro. En Jucún somos especialistas en eso. Y te dicen, acá en Jucún lo único constante es el cambio. Pero eso es una mentira. Porque yo a la hermana la veo casada con el mismo tipo toda la vida. Nunca cambiaron de esposo. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cómo que es lo único constante el cambio? No han cambiado de esposo. ¿Ya? Es cierto, a veces queremos cambiar nuestros hijos, ¿no es cierto? No, pero el que te tocó, te tocó. Es así nomás, no hay otra. Ahora, ¿saben qué dice? Fortalecido por el poder de Él que opera poderosamente en mí. Cuando tú evangelizas a otros, te reevangelizas a ti. Cuando tú enseñas a otros, también te está enseñando a ti. Y cuando hacemos consejería a otros, también nos estamos aconsejando a nosotros. Porque yo no soy el que voy a sanar la herida de la persona. Es el Espíritu Santo.
La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese Jesucristo que estuvo acá en la tierra, dice que sanaba enfermedades y curaba toda dolencia. Enfermedad es enfermedad, pero dolencia es el dolor que llevamos en nuestra vida y que no hay una justificación física de ese dolor. Y Jesucristo tiene la capacidad de sanar el dolor que llevamos. Un psicólogo te va a ayudar a vivir con el dolor. Un psiquiatra te va a dar algo para calmar el dolor. Pero solo Jesús puede sanar el dolor que llevamos. El dolor personal, el dolor matrimonial, el dolor familiar. Solo Jesús puede sanar ese dolor. Solo Jesús puede liberar ese dolor. Solo Jesús puede quitar ese dolor. Y Él lo hace. Ahora muchas veces decimos en consejería que para que Dios te sane, ¿ya? Dios vuelve a abrir la herida. Y eso es bíblico. La Biblia dice que Dios hace la herida y Él la sana. Es lo mismo que un cirujano. Los cirujanos, cuando van a sanar el corazón, cuando van a tratar con nuestro corazón, ¿qué hacen? Hacen una herida, ¿ya? En verdad lo que hacen es, te ponen una droga no para que no sientas dolor, sino para que no te despierte. Entonces viene un carnicero con un cuchillo así, te corta la piel, después con una sierra te serrucha los huesos, con otras palancas te abre las costillas y ahí recién trata el corazón. ¿Me capta o no? Pero eso se llama una herida limpia. Bueno, hay veces que Dios nos va a llevar a donde fuimos heridos por primera vez. Es posible que el dolor que yo sienta hoy no es que alguien me esté haciendo algo malo, sino que alguien esté tocando una herida mía, esté tocando un falso valor que yo tengo en mi vida, en mi corazón. Entonces el Espíritu Santo me va a llevar a esa primera herida que yo tuve. Va a abrir la herida. Y muchas veces hay pus. ¿Qué es la pus en nuestras heridas emocionales? Son cantidad de situaciones mal resueltas a causa de mis heridas. ¿Sabes cuántas discusiones uno tiene en el matrimonio que uno no está discutiendo con su esposa, sino está discutiendo con su mamá? Le está diciendo cosas a su esposa que le querría haber dicho a su mamá o a su profesora o a su directora de colegio. ¿Me sigue hasta acá? Entonces el Señor tiene que ir a la raíz de nuestro dolor y tiene que sanar esa raíz, ese dolor que llevamos adentro. Y lo hace a través del perdón, de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a los que nos hirieron, perdonar, extender perdón a otros, pedir perdón. Entonces ese proceso de sanidad es con Dios. Hay cosas que en nuestra vida no son pecados. Hay cosas en nuestra vida que no son demonios, son heridas. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ocupa un verbo y ese verbo es despojarse. Es un verbo autos, es decir, tiene que nacer de mí mismo. Yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que escoger, votar, sacar de mí, ¿qué cosa? Peso y pecado. Cuando habla de peso dice onkos en griego. Y onkos es un esguince, es una herida. Es algo que me impide caminar, que me impide correr. Y es interesante que la carta a los hebreos está escrita para líderes de la iglesia, para personas que tenían autoridad. Y el autor de la carta, que si podía escribir una carta es porque tenía autoridad y peso espiritual, él dice, por tanto nosotros también. Él no dice, oiga, ustedes que están debajo de mi rango, ustedes necesitan... No, dice, yo también necesito hacer esto. ¿Me sigue hasta acá? Por eso no hay condenación en nuestro dolor. No hay condenación en nuestro sufrimiento. Hay una oportunidad de sanidad. Por el otro lado,
el concepto bíblico de salvación, ¿sí? Que en griego se llama sotería, no lotería, ¿ya? No estamos hablando de la lotería por la duda, se llama sotería, ¿ya? Por ejemplo, cuando el verbo dice, y entonces fue salvo, ¿ya? Cree y tú y tu casa serás salvo. Dice, cree y tú tu casa serás soso. Soso es el verbo sótero, ¿ya? Como el hospital que está aquí en Chile, Sótero del Río, ¿ya? La palabra sótero o sotería se traduce por salvar o por salvación, pero al mismo tiempo significa sanar. Al mismo tiempo significa rescatar y al mismo tiempo significa liberar. Por ejemplo, en Santiago capítulo 5 nos encontramos con esa debilidad en la traducción al español. Dice, si hay alguien enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia, confiésense sus pecados, únjanlo con aceite, oren por la persona y la oración de fe salvará al enfermo. En verdad dice soso, salvará, le va a salvar, le va a sanar, lo va a liberar, lo va a rescatar. Aquí vemos claramente en ese capítulo 5 de Santiago cómo se hace consejería. ¿Alguien tiene un dolor? ¿Alguien tiene un problema? Dice, ¿estás alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno triste? Ah, pero estar triste no es pecado. ¿Puede un cristiano lleno del Espíritu Santo tener tristeza? Sí. Porque la tristeza es una enfermedad emocional, es una dolencia. ¿Me capta? ¿Puedo tener depresión? Sí. ¿Puedo sentirme inseguro? Sí. ¿Puedo sentirme inferior? Sí. ¿Y qué hago? Llama a los ancianos, llama a personas. Confiesa, habla, di las cosas que está pasando. Va a decir, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, ora específicamente por lo que se te pidió que le ores. ¿Cómo usted, como evangelista o como misionero, trata con una persona que tiene un cáncer terminal? Usted no es médico. Bueno, pastor, lo que yo tengo es cáncer. Ya. ¿Qué hace? ¿Qué le dice a usted? Vamos a orar. ¿Sí o no? Es la típica respuesta, sí, vamos a orar. Viene una persona y dice, ¿sabe que tengo depresión? Podemos orar. Podemos orar que Dios te sane la depresión. Pero ¿y qué pasa después? Bueno, algo va a pasar. O la persona se salva, o se sana, o se libera, o se restaura. Y ahí es donde un consejero tiene que aprender a diferenciar casos. Si una persona está en pecado, necesita arrepentirse, dejar de pecar. Nosotros vamos a guiarle a vivir en santidad. Si una persona está herida, necesita sanidad. Le vamos a guiar a Jesús que le puede sanar. Pero ¿qué pasa si una persona está atada? Bueno, necesita liberación. No exorcismo, liberación. El exorcismo no es bíblico. Bueno, aparece una vez en la Biblia el exorcismo. Hechos de los Apóstoles dice que había 7 hijos de un tal Esceva, exorcistas ambulantes. En griego el exorcismo es exorquizó, significa es un rito mágico para calmar un demonio. Dios no nos mandó a hacer exorcismo. Dios nos mandó a hacer liberación. Y en griego se dice exvayó, que significa expulsar. Ahora, no es que, pero el exvayó es un todo, es cuando un ejército era derrotado, entonces todos los soldados iban a ser vendidos como esclavos. Entonces se hacía el exvayó. El exvayó era ponerle una cuerda al cuello junto con el otro y se lo hacía pasar por un muro completamente desnudo. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer liberación? Porque Jesucristo ya venció a todos los demonios y nos mandó que nos deshiciéramos de ellos. Ese es el concepto del exvayó, la expulsión de demonios. Pero la liberación no es solamente liberación de demonios. Puede que la persona esté atada a una maldición y necesita liberación. O puede que esté atado a una herida, pero a nivel del espíritu, como la vergüenza. Y eso tiene un efecto espiritual, necesita liberación. O la persona puede estar atada a no perdonar.
entonces necesita liberar perdón. Necesita liberación. Así que no todo es demonio, ¿ya? También hay de corbata y de otras cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si lo que la persona tiene es carne, tiene mañas, tiene malos hábitos? ¿Qué pasa si tiene alcoholismo, tabaquismo? ¿Qué pasa si tiene... Bueno, la carne necesita ser crucificada. ¿Me entiendes? Necesita restauración. Necesita desarrollar nuevos hábitos, nuevas actitudes. Y en eso trabajamos nosotros. En eso servimos nosotros en consejería. La consejería puede ser ayudar a una persona a hacer liberación. Puede significar hacer consejería simple. Es básicamente una consejería 80% del tiempo es escuchar a una persona. Muchas veces pasa como dijo David, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Y las personas necesitan hablar, necesitan compartir. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó como seres sociales. Nosotros necesitamos tener amigos, necesitamos tener una iglesia. Congregarse es una necesidad. Necesitamos tener familia. ¿Me entiendes? Es una necesidad. Entonces, parte del 82% del tiempo es escuchar a alguien. Otro porcentaje del tiempo puede ser orar por alguien. Muy pocas veces vamos a tener que hablar, porque lo más impresionante es que cuando tú oras, el Señor puede hablar a la persona. El Señor puede guiar a la persona. Y lo que tú digas tiene que estar confirmada 2 veces. 1, por la Biblia, y 2, por la persona que tú le estás ministrando. ¿Sabes? Dios me está hablando de eso. Usted me confirmó lo que Dios ya me dijo. ¿Me capta o no? Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es Cristo el que tiene que tomar mayor lugar. Ahora, si usted mira, en Colosenses 1, capítulo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué interesante de que Dios usa consejeros para personas dignas. Nunca pierdas eso. La persona no es indigna. La persona no es la peor sabandija que tú tienes delante. No. La persona no es un problema. La persona tiene problemas. La persona no es un cacho. La persona ha tomado malas decisiones, pero no es una mala decisión. Entonces siempre tenemos que trabajar con esta mentalidad. Esa persona es salva. Esa persona está bien, pero Dios quiere que esté mejor. Eso es lo que Pablo nos está hablando acá. Por eso nosotros capacitamos y entrenamos en esta área, en el área de consejería. No creemos que las sabemos todas. Y trabajamos ayudados y apoyados por otras personas que también han caminado este camino. Es interesante que hace unos días atrás murió alguien muy importante para lo que es consejería y para lo que es Jucum. Se llamaba Floyd McCloud. Él escribió varios libros, pero su libro más impactante se llama El corazón paternal de Dios. Y él dice que estaba predicando a alguien, un hippie que llegó hasta Afganistán, y este hombre le dijo, ¿y cómo es Dios? Y Floyd le dijo, Dios es como tu padre. Y este hombre le dijo, si Dios es como mi papá, no quiero saber nada de Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo no es una medida de poder en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce adopción, nos hace sentir hijos de Dios y nos permite acercarnos a Dios para decirle, papito Dios. Entonces, primera cosa, el Espíritu Santo está para que nosotros podamos ser herederos, podamos ser hijos, y segundo, para que seamos herederos. ¿Ya? Lo tercero es para que tengamos autoridad, para que tengamos poder. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, si sirvió lo que hablamos recién o no sirvió para nada. Eso fue lo peor que me pasó a mí evangelizando en Corrientes.
Una persona, después de 7 días que estuve enseñando la plomada divina, me dijo, y pregunté, ¿alguien no entendió algo? Un caballero mayor levantó la mano y dijo, yo no entendí nada. Dice, ¿y qué no entendió? Nada de nada, porque no hablo español, hablo guaraní, soné entonces. Por eso siempre hago esta pregunta, ¿alguien entendió algo?